Este enunciado, nosotros vamos a resolver la parte genérica, la primera parte, pero después fíjense que tiene la aplicación práctica de este enunciado. Ingresar desde teclado los elementos de tipo entero, correspondiente a un arreglo de 100 filas por 7 columnas. Se quiere calcular el promedio de cada una de las filas y dejarlo disponible para su posterior uso. ¿Está bien? Ese es el enunciado genérico que tenemos nosotros, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero me parece que esto de calcular el promedio ya lo vimos, el concepto de calcular el promedio lo tenemos de años anteriores. Entonces, vamos con nuestro análisis. ¿Qué necesito como dato? ¿Qué datos tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué estructura voy a dibujar? Porque ahora vamos a dibujar Está las estructuras. ¿Sí? una tabla ahí, un arreglo bidimensional. Exactamente, un arreglo bidimensional. ¿Está bien? ¿Y cómo se va a llamar ese arreglo bidimensional? ¿Y de qué dimensiones va a tener? A ver, se podría llamar ahí de cualquier forma, en este caso podríamos llamar cuatrimestres Ujú. y de que cada fila sea, sí, o cada columna sea diferentes cuatrimestres ahí. Eh, Está bien, y pero será, ¿qué dimensiones va a tener este arreglo cuatrimestre o el arreglo como se llame? ahí dice 100 Dimensiones filas son y 7 muy columnas. bien. Directamente es eso. Simplemente estaba en el enunciado en este caso, pero es un arreglo. Es una tabla, es un arreglo, es una matriz que tiene 100 filas por 7 columnas. ¿Está bien? Eso está en el enunciado. Por ahí no siempre va a estar en el enunciado y tengo que pensar esas estructuras que voy a hacer. Cuando charlábamos de cuatrimestre, por ejemplo, nos podía guiar a una estructura de esta característica. Pero en este caso tenemos una tabla de esta característica. Bien. Ahora, decía de tipo entero, yo lo puse tipo real, ahí tiene un error el arreglo. Me jugué con el nombre y le puse arreglo de tipo A. Perdón, pero es un arreglo entero, ¿eh? Esto no es real, sino es entero. Bueno, pero para el efecto de la resolución del ejercicio no va a ser, no hay diferencia. Este paso no tengo que hacer. Entonces, ¿cómo es el cálculo del promedio? Nosotros sabemos que el cálculo del promedio es la suma de todos los elementos dividido la cantidad de elementos. A mí me pide que calcule la cantidad, el promedio, me pide que calcule el promedio por fila. ¿Cómo se imaginan que va a ser el promedio que voy a calcular? Si calculo el promedio por fila, ¿qué tendría que hacer? Pensando en este criterio que usamos para el cálculo del promedio, ¿no? Un número real. Sí. Pero ¿y cómo calculo ese promedio? ¿Cómo se calcularía ese promedio pensando en esta fórmula que nosotros tenemos conceptualmente? Ya venimos de la práctica 3 y práctica 4. Cargando los datos en una variable y después tomando la cantidad de columnas que tiene una fila. Muy bien, exactamente eso. Este sería el cálculo que nosotros sabemos hacer. Tenemos una variable suma, que inicializo en cero, tengo una variable contador, que inicializo en cero, tengo una estructura de repetir, depende de qué tipo de estructura, si no repetir para o repetir mientras. Dentro del repetir voy a ir acumulando, voy a ir acumulando. ¿Mm? Me faltó acá contar, me faltaría contar también para saber la cantidad de elementos. Y el promedio, una vez que terminé esta estructura de repetir, el promedio lo calculo con la suma dividido la cantidad. Esto es lo que hacíamos antes, ¿no es cierto? Ahora tenemos que tomar los elementos de toda la fila, ¿está bien? Para la fila tengo que tomar todos los elementos de la fila. ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque acuérdense, como charlamos recién con Emiliano, para recorrer la fila, como yo sé la cantidad de elementos que tengo en la fila, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir cada una de las celdas de la fila, desde 1 hasta 7. ¿Y qué voy a hacer para calcular ese promedio? ¿Qué tengo que hacer?
Esto me va a permitir recorrer la fila, me va a permitir recorrer cada una de las filas, cada elemento de esta fila. ¿Y qué voy a hacer acá? Afuera, adentro y después. Una vez que lo sumaste, Lo voy a tener que acumular. ¿Está bien? Lo voy a tener que acumular. Voy a acumular en una variable suma el valor anterior, más, en este caso mi fila es la fila 3, y cada una de las columnas que voy recorriendo. Se va a sumar esta, más esta, más esta, más esta, y a medida que voy sumando voy guardando en la variable anterior. Pero ¿cuánto vale esta variable suma? ¿Qué me está faltando para esta variable? Inicializarla. A grosso modo, esta sería la parte de acumular, los elementos, el total de una fila. El total de una fila. Si quiero calcular el promedio, ahí calculo el promedio. ¿Cuál el promedio qué va a ser? El promedio va a ser la suma dividido la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene la fila esta? Tiene 7 elementos. Si yo quiero calcular el promedio de esta fila, este sería el cálculo para esa fila. Una variable que defino en 0, un para que va de 1 hasta 7 para recorrer cada uno de los elementos de la fila. Voy acumulando y se va a ir incrementando y se va a ir guardando. Y una vez que terminó, calculo el promedio. O sea, muy diferente a lo que veníamos haciendo, no. Si recordamos lo que nos explicaba recién Emiliano, ¿esto qué es? Un valor, una variable simple, un valor que tiene la celda, que es lo que está guardado en cada uno de estos elementos. ¿Está bien? ¿Se entiende el proceso? ¿sí? Si vieron el ejercicio 4 en el video, quizás está hecho para contadores, pero tiene mucho de es muy parecido a esto. Es muy parecido al acumulador. Es más, en el video se plantea que pueden ser usados de las dos maneras. Entonces, pero yo tengo que hacer el cálculo para todas las filas. Está bien, para todas las filas. Entonces, escribo lo que ya sabemos cómo se calcula el promedio. Ahora, ¿cuánto vale esto que estoy acumulando? ¿Cuánto vale el valor de mi arreglo? ¿Qué me está faltando en esto? ¿Qué está faltando? ¿Qué me está faltando para resolver esta operación? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este arreglo en esa posición y en esa columna? Te falta mover la otra posición que no moviste todavía. Pero no entiendo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale qué valor tengo acá guardado en este lugar? En este arreglo, en esta posición. ¿Cuánto vale? ¿Qué tengo guardado ahí? ¿Tengo guardado algo? Nada. Nada, sí. Seguramente la memoria tiene guardado algo. Lo que pasa es que yo no sé qué tiene guardado ahí. Entonces, ¿qué me está faltando? Pedirle las cosas. Tipo de valor. ¿Cómo? No escuché, disculpen. Me falta ingresar datos. Ingresar datos, exactamente. ¿Y cómo ingreso Luego. datos en un arreglo? ¿Cómo ingreso los datos en un arreglo? Y por teclado. Claro, un repetir para con una F de 1 hasta 100, que es justamente la fila. Un repetir para de C de 1 a 7, que es las columnas. Y el cartel. Ingresar la fila F, columna C, leer A en F de C. ¿Sí? Simplemente es guardar y crear, ingresar los datos de un arreglo común y ya lo tengo todo guardado en memoria. Entonces yo ya sé cuánto vale este elemento. Y si yo quisiera calcular el promedio de todo esto, de cada una de estas filas, ¿está bien? Lo que tengo que hacer es recorrer todo mi arreglo y para cada vez que cambie F, tengo suma en 0, acumulo la fila, acumulo cada una de las filas y calculo el promedio sumando dividido 7. Calculo el promedio con la suma dividido 7.
Esto es muy parecido a lo que hacíamos en la práctica 3. Lo que le agregamos ahora es que ahora estoy haciendo para 100 elementos, para 100 valores, para 100 filas. Para 100 filas, que cada una de las filas tiene 7 columnas, 7 elementos en cada una de ellas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ingresé los datos y calculé. Pero una vez que yo termino este proceso, este promedio, ¿a quién corresponde este promedio? A las columnas. El promedio se refiere a una columna en específico. Exactamente. Entonces, no, el promedio corresponde a una fila, porque yo estoy sumando por fila dividido por 7. ¿Está bien? Sí. Este promedio, ¿qué valor va a tener una vez que termine de calcular todos los promedios? Una vez que llegue el F a 100 y termine de calcularlo acá. Así como está el último. ¿Cuánto va a valer este promedio? El último promedio se calculó así como está. Exactamente, va a ser el promedio de esta última fila. Y todas estas las voy a ir perdiendo, ¿por qué? Porque la asignación es destructiva, entonces va a ir perdiéndose los cálculos y voy a necesitar recién calcular y me va a quedar guardado este último promedio. Y no es lo que me pide el ejercicio, porque me pide todos los promedios, el promedio de esta, no únicamente de la última, que en este caso que es la que me queda. ¿Está bien? Entonces voy a tener que pensar que si para una fila voy a tener un único resultado, para todas, ¿qué voy a tener? Voy a tener un montón de resultados. Y entonces, ¿qué voy a tener que definir para poder guardar los promedios de esta matriz, de este arreglo bidimensional? Otra columna. Otra. Tenés tiempo para corregirlo, dale. La idea está, pero no es la correcta la idea. No es la correcta, perdón, las palabras que usaste. ¿Qué voy a tener que definir? ¿A qué se le hace acordar esto? En cada uno de estos elementos voy a guardar el promedio de esta fila. El promedio de esta fila, el promedio de esta fila, el promedio de esta fila. ¿A qué le hace acordar esto? Otro arreglo de promedio. Un arreglo de promedios, perfecto. ¿Y qué características va a tener ese arreglo? ¿Qué dimensiones va a tener? Unidimensional. Unidimensional, muy bien. ¿Y de cuántos elementos? 100. Y sí, en la misma cantidad de fila que el arreglo unidimensional. Exactamente. Entonces, fíjense que yo, para poder resolver el promedio, para dibujar las estructuras que necesita mi enunciado, fíjense que tengo una estructura, que es una matriz, que son los datos originales, que son los datos que yo necesito, que se tienen que agarrar por teclado, y como resultado va a ser un vector, un arreglo unidimensional, de 100 elementos, donde voy a guardar el promedio de cada una de las filas. ¿Sí? Ese arreglo, que se va a llamar de promedio, va a ser de 100 elementos y va a ser de tipo real. ¿Por qué el promedio va a ser de tipo real? Porque siempre el promedio fue real. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Y esto es lo que nosotros le planteamos en todos lados, que dibujar las estructuras. Dibujar las estructuras que yo necesito para ir guiándome y entendiendo más claramente lo que voy desarrollando. Este era un dato denunciado, esta fue fácil. Pero esta había que pensarla un poquito porque necesito guardar todos los promedios, no el último únicamente, sino el promedio para cada una de las filas, y la tengo que tener guardada. Y como cada una me genera un elemento, y son todas filas, voy a tener tantos promedios como filas tenga. Entonces voy a tener dos arreglos, una matriz y un arreglo de 100 elementos. ¿Sí? Este es el dibujo de estructuras. Vamos a ver cómo resolvemos este arreglo. ¿Está bien? Este arreglo va a ser de 1 a 100, voy a recorrer de 1 a 100, voy a recorrer de 1 a 7, ¿por qué? Porque tengo que calcular el promedio, tengo que recorrer el arreglo, la matriz, tengo que recorrerlo, el bidimensional,
de 1 a 100, de 1 a 7, o sea, voy a recorrer para cada fila, voy a recorrer todas las columnas de ese arreglo, voy a acumular, esto ya lo veníamos sabiendo, y voy a inicializar la variable que es la sumadora. ¿Bien? Y esa variable calculo el promedio. Pero, ¿y qué me faltaría ahora? Porque este me calcula el promedio. ¿Y ahora qué me faltaría? Asignárselo al nuevo arreglo. Y guardar ese resultado en el arreglo Guardarlo unidimensional. en ese arreglo. Muy bien, guardarlo en el arreglo. Y fíjense que cuando yo estoy en una fila, calculo el promedio para esa fila, lo guardo en esa fila, en el nuevo arreglo, pero en esa misma fila. ¿Está bien? Entonces, el promedio en 1 va a ser la suma de todos los elementos que están en la fila 1 y todas las columnas. En la fila 100 va a ser el número 100. Se guarda en el mismo lugar. ¿Sí? Si quisiera resumir un poquitito, pero no mucho, pero también necesitaba esto para poder resolverlo y llegarlo a esta conclusión, una forma un poquito más sencilla es asignar directamente en el promedio, en ese lugar, el cálculo. El cálculo del promedio. Fíjense que acá no hay ninguna corrección porque yo definí mal, definí real. Si fuera entero, acá tengo que hacer la corrección para que guarde un entero acá. ¿Está bien? Multiplicarlo por 1.0 para que me guarde un real. Fíjense que este arreglo es un real. Pero como yo definí mal este arreglo, no hice la corrección, pero ténganlo en cuenta. Entonces ya Gustavo, calculé. Sí, perdón, ahí suma lo declaraste como real. ahora vamos a ver. No me Ah, acuerdo. no, porque si no, no hacía falta la corrección, perdón, perdón. Ahora vemos, ahora vemos. Entonces, estas son las estructuras. Cada vez que se pide dibujar las estructuras, hay que dibujar estas tablas que necesito para poder trabajar. Y vamos a ver cómo nos queda el algoritmo. Se nota que ya usé la presentación. Tengo la carga, recorro mi arreglo, recorro para cada fila, recorro las columnas y voy viendo los carteles, lo voy cargando. Recorro la carga, hago el cálculo, o sea, recorro todo el arreglo, bidimensional, asigno suma, hago el cálculo, calculo el promedio, directamente lo guardo. ¿Y qué me faltaría para esto? Porque una vez que hice el cálculo, ¿qué quiero? Quiero mostrarlo. Y para poder mostrarlo es sencillo, como mostramos siempre. Mostramos el arreglo, mostramos en qué lugar y el valor. Para qué fila y el valor del promedio. Y ahí tenemos las estructuras como estamos para poder dividirla. Quizás yo lo hice linealmente, ahora vamos a pensarlo cómo lo haríamos más que nada para hacerlo como subrutina. Y a ver cómo lo definí como real la suma, por eso también no tengo que hacer la corrección. Lo que nos planteaba Alfonso, como yo asumo lo definí como real, entonces acá tampoco necesito hacer la corrección por más que este arreglo sea declarado entero. ¿Sí? Por más que esto sea declarado entero, como suma está como real, real dividido entero es real, puedo guardarlo en este valor un real. ¿Se entiende el cálculo? ¿Se entendió cómo hacemos el acumulador? Que es muy parecido a lo que ya vimos en el ejercicio 4, doble contadores, que ya lo vimos en la práctica 3 y práctica 4 con variables simples. Ahora tenemos variables mucho más grandes. Y fíjense que las variables las tengo que recorrer, los arreglos bidimensionales, arreglo unidimensional para poder pensarlo. Y yo podría pensar este ejercicio, lo podría pensar como una subrutina, y lo van a tener que escribir ustedes como subrutina, y lo puedo dividir en estos pedazos. Por ejemplo, esta es la subrutina, esta sería otra subrutina, y esta sería otra subrutina. ¿Está bien? Con lo cual, para esto, yo puedo pensar, no sé, sí. Yo puedo pensar que este es mi algoritmo principal, ¿y qué estructura le tendría que estar pasando acá? ¿Qué estructura le tendría que estar pasando acá? En carga. ¿Qué estructura necesita que le pase a mi subalgoritmo lo que está en verde?
¿Qué le tengo que pasar? Como argumento o como parámetro cuando devuelve. ¿Qué estructura? No son muchas las estructuras que tenemos, ¿eh? El arreglo A. Paso tanto entrada como Muy salida. bien, exactamente. Únicamente le mando A. ¿Sí? ¿Alguna más? No, porque tengo que cargar. Y en este caso, F y C, ¿qué son F y C? Que están acá. Si fuese pensado como subrutina. ¿Qué tipo de variables son? ¿Variables? Enteras. Enteras, sí, de tipo entero, pero ¿qué son para la subrutina? Locales. Muy bien, variables locales, exactamente. Son variables locales de cada una de las estructuras. En lo que está en amarillo, si lo pienso como subrutina, ¿qué estructuras tengo que intercambiar? Acá, ¿qué tengo que intercambiar? ¿Qué necesita si fuese una subrutina para poder pasarle al algoritmo principal y a la subrutina y después devolver? Necesitaría también el A y me devolvería el prom. El Muy arreglo prom. bien, le mando A y prom. ¿Sí? Otra vez, ¿qué pasa con F y con C? ¿Cómo son? También locales porque están dentro de esa subrutina. Buenísimo, bien. Y para mostrarlo, ¿qué le tengo que mandar? Ese podría estar dentro del algoritmo principal en sí. Lo puedo dejar en el mismo principal, pero si lo pienso como subrutina, ya que estamos con este tema, Los promedios. prom, nada más. O sea, claro, sí, están dentro del arreglo. ¿Está bien? Fíjense cómo con los arreglos los voy pasando lo que necesito, no le paso todo en todo momento. Simplemente le paso lo que necesito. Ármenlo como subalgoritmo, ármenlo, armen bien las estructuras, cómo se llama el algoritmo principal. Este sería el algoritmo principal, sería esta parte acá, pero con los argumentos y con estas funciones. Lo que va y lo que vuelve, ¿no? Lo que va y lo que vuelve. ¿Está bien? Piénsenlo de esa manera para poder ir trabajando. ¿Estamos claros con esta parte del ejercicio? ¿Alguna duda? Fue muy sencillo, ¿eh? Un acumulador. Un acumulador que después me permite calcular el promedio. Vamos a ver entonces la segunda parte del ejercicio, que es, ¿qué pasaría si mi cantidad de filas no son más de 100? ¿Qué significa que no sean más de 100? ¿Cómo la pregunta? La que está en la pantalla. ¿Qué pasaría, cómo resolveríamos el ejercicio si no fueran más de 100? Entonces yo les pregunto, ¿qué significa que no tengan más de 100 filas? Que no sepa exactamente la cantidad que hay. Que no sé la cantidad que hay, exactamente. Lo Hay único que que sé es que no proponer, hay que proponer un fin de datos. Muy bien, un fin de datos. Y si propongo un fin de datos, ¿qué más voy a proponer? ¿Qué estructura, qué iteración voy a proponer? Un mientras que no sea Muy, mayor que 100. muy bien. Antes, como sabíamos la cantidad de filas que teníamos, era joya. Ahora hay que pensarlo un poquito. Ahora hay que empezar a pensar un poquito a ver cómo lo voy resolviendo. ¿Qué estructura voy a necesitar? ¿Qué estructura voy a necesitar? Un mientras. No, estructura de datos, perdón, me equivoqué, yo no completé la pregunta. ¿Qué estructura de datos voy a necesitar? ¿Cambió en algo el análisis del problema? ¿Cambió algo lo que yo dibujé en el problema? No. No, no cambió. Voy a necesitar las mismas estructuras. Porque en el mejor de los casos va a llegar a 100.
El tema va a estar cómo lo resuelvo en estos casos. Pero si tengo 100 ya tengo resuelto el ejercicio, pues ya tengo el concepto. Entonces voy a pensarlo en la peor situación, cuando tengo 100 elementos. Después vemos cómo lo acomodamos para que no sea, cuando sea menor que 100. Entonces las estructuras que yo necesito van a ser las mismas. ¿Está bien? Las estructuras que voy a necesitar van a ser las mismas. De 100 elementos y mi arreglo de red de 100 elementos. Pero con una diferencia, que voy a tener una cantidad limitada o menor o igual a 100 de elementos cargados, que no la sé. Puede ser ninguna, pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser 50 o pueden ser 100. En el mejor de los casos, es eso que está ahí, el 100. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a empezar a pensar en esta situación. ¿Cómo lo resolvíamos cuando sabíamos la cantidad de elementos que hacíamos? La carga. ¿Cómo resolvíamos la carga? Si sabemos la cantidad de elementos, lo resolvíamos de esa manera. Pero cuando no sabemos la cantidad de elementos que tengo, ya dijimos que tenemos que usar ¿qué iteración? ¿Qué estructura de repetición tengo que usar para cuando no sé los datos? Un mientras. Un mientras. ¿Y qué más que me habían dicho antes? ¿Qué más? ¿Y ese mientras qué va a necesitar? Un fin de dato. Un fin de dato. ¿Y qué fin de dato podemos proponer para este ejercicio? Que el arreglo A sea menor o igual a 100. Un fin de dato, perfecto. Un fin de dato, pero si son 100 está bien, y si son menos que 100, pero no me dice nada de la cantidad. Nosotros generalmente por los fines de datos, ¿qué usábamos? Teníamos tres cosas. Una, usar un dato del conjunto, que como yo lo definí real, o en el caso de que sea entero, también se va a complicar, porque puede ser positivo, negativo, pueden ser un montón de cosas. Un valor del conjunto de datos como fin de datos se me complicaría un poquito. Lo que sí tengo que estar seguro es que tenga un fin de dato, ¿está bien? Y que no supere los 100, que es lo que me planteabas recién. Tengo que controlar que no supere los 100. Pero como yo no sé la cantidad, tengo que en algún momento cortarlo. ¿Qué pasaría si yo tengo ¿qué pasaría si yo tengo 3 elementos nada más? Tengo hasta acá. Es menor que 100. Pero ¿y cómo hago para cortar acá? Para que me cargue esos 3 elementos y después haga otra cosa. Y al terminar el séptimo elemento de esa fila le podrías preguntar, por ejemplo, por SON o por 1 o 0 si quiere continuar con otra fila o no. Exactamente, exactamente. Si hay otra fila para cargar. Le tengo que preguntar, porque yo no puedo usar un dato del conjunto de datos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, acá tengo una fila igual a 0. Puede ser un fin de datos fila igual a 0, pero 0 puede ser un elemento del conjunto, puedo tener un error. Lo más seguro en este caso es preguntar para que el usuario decida si hay más fila o no para cargar. ¿Está bien? Si yo tengo más fila para cargar, preguntarle por sí o por no. ¿Está bien? Entonces, la carga, fíjense que la carga de cada fila es la misma, porque tengo 7 columnas. Eso yo sé que son 7 columnas, entonces no voy a modificar. Mi problema surge cuando tengo que cargar las filas, o sea, la iteración de afuera, esto que tengo que modificarlo. Y esto es un para, y como yo tengo que usar un mientras, tengo que acomodar esto para que sea un mientras. Y decíamos entonces que tenemos que trabajar con un repetir mientras tengo una pregunta sí o no, y que no supere los 100 elementos. Entonces tengo 2 fines de datos que se tienen que cumplir simultáneamente. Que no se supere, que las filas no sean menores que 100, acá me parece que es menor o igual que 100, y que la salida sea igual a S. ¿Qué significa? Que mi pregunta, que va a haber acá, que va a tener esta respuesta, siempre que sea S, se va a quedar cargando los elementos. ¿Está bien? Entonces, si tengo un mientras y tengo este fin de dato, ¿qué necesito? Que se cargue afuera para poder ingresar y que se cargue adentro para no quedarme en un bucle infinito. ¿Sí? Con este ingreso, esta escritura y este leer, yo estoy controlando este fin de dato
Primero, para poder ingresar, si esto es verdadero, ingreso. Si esto es verdadero, me quedo. Cuando esto sea falso, viene acá, es falso, se va y sigue con otra acción. Entonces no me queda un bucle infinito. ¿Sí? ¿Lo ven? Es el mientras que usábamos antes. Es el mientras con un fin de dato que voy preguntando en cada uno de los elementos. Ahora, ¿cómo controlo yo que no sea mayor a 100? ¿Cómo controlo que esta sentencia sea verdadera para que se quede acá adentro? Que cada vez que pasa uno incrementa F, pero no entiendo si no. Exactamente eso. Tengo que contar f, que empieza en 0, y que cada vez que esté adentro se va a ir incrementando de a 1 por cada fila que tenga. Cuando este sea verdadero, cuando le ponga una S acá, viene acá, todo es verdadero, incrementa en 1. Va cargando toda la fila de f, va cargando la fila de f. Termina de cargar la fila, pregunta, ¿hay más fila para cargar? Sí, incrementa en 1 y sigue cargando. No tengo más fila para cargar, esto es una n, viene acá n y se va. ¿Y con cuántas filas me quedé cargadas? F filas. F filas, exactamente. Yo la guardé en una variable para que se den cuenta nada más, pero yo tengo F filas. La cantidad de filas que yo tengo es F. Entonces fíjense que si esto llega a 100, acá creo que es menor o igual que 100. Si yo cargo, tengo una, cargo la 100, se va a 101, menor o igual tiene que ser acá, ¿eh? Si tengo una, es 100. Claro, porque no estaría cargando la 100. Acá es menor o igual. Pero tengo, justo en el extremo, ¿no? Justo en el extremo me equivoqué yo ahí de cargarlo. Pero fíjense entonces que yo tengo una cantidad de filas que es lo que realmente estoy cargado en mi arreglo. Que en el mejor de los casos es 100. Pero si son menos filas, con esta estructura estoy resolviendo la carga. ¿Se entiende? Fíjense que es muy diferente, es un poquito más larga, pero me permite hacer otro tipo de carga. No es muy diferente a lo que veníamos haciendo en la práctica 4, ¿eh? Fíjense que no es muy diferente a lo que veníamos haciendo en otros anteriores ejercicios. Nada más que cambia, ¿qué es lo que cambia? La estructura donde estoy guardando los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y vamos a tener que sacar también el promedio ahora con esto. Y ahora tengo que calcular el promedio, porque recién resolví la carga nada más. ¿Y cómo calculo el promedio? ¿Cómo calculo el promedio? Ah, sí, fíjense, este es un detalle que me olvido siempre. Este fin de dato es muy débil. ¿Por qué es muy débil? Porque si yo no le agrego una S minúscula, si yo no le agrego una S minúscula, perdón, si yo no le agrego la S mayúscula, no me quedo acá adentro. Ahora, si yo me equivoco de letra, si yo me equivoco de letra en esto, se me va por cualquier letra que yo apriete por error. Si aprieto un número, si aprieto cualquier cosa, se me va. Entonces, esto es muy débil, este control de datos. Una forma de hacerlo un poquito más robusto y que sea un poquito más concreto, este fin de dato, no tengo problema porque voy a contarlo desde acá. Pero para hacerlo un poquito más robusto este fin de datos, lo que me conviene hacerlo, ¿qué es? Es validar. Si yo valido este ingreso, me estoy asegurando que este fin de datos sea un poco más fuerte, más robusto. Hay que hacer esta validar, esta subrutina validar hay que hacerla. ¿Sí? Hay que validar este ingreso de datos para que esto sea mucho más fuerte, más potente y no se vaya por cualquier cosa. Y por cada vez que cargue ese valor, esa respuesta, valido respuesta. ¿Sí? Ahí yo hice un poquito más robusto, lo defino, lo puedo solucionar de otra manera. Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula el promedio. Nosotros sabíamos calcular el promedio seguimos teniendo la misma estructura de 100 elementos, un arreglo unidimensional de 100 elementos, y sabíamos cómo se calculaba el promedio. Este es el cálculo del promedio cuando sabíamos la cantidad de elementos que teníamos, pero ahora no sé la cantidad de elementos que tengo. O lo sé la cantidad de elementos que tengo.
¿Qué opinan? Vos Filas, voy a- antes sí sabés. ¿Sí es, sé? no, la variable cantidad esa, ahí le había asignado la cantidad que tenías, ¿no? Perfecto. Como yo en el ejercicio anterior, en la parte de carga, yo ya sé la cantidad de elementos, ya conozco la cantidad de filas que tengo cargada. Entonces, directamente, esta resolución que es para 100 elementos, va a ser exactamente la misma, para la cantidad de elementos limitada. ¿Por qué? Porque la cantidad de filas ya la conozco en carga. La cantidad de fila, esta variable que está acá, que es el extremo del para de afuera, que recorre las filas, la conozco a partir de la carga. A partir de la carga yo ya tengo este arreglo, esta variable, que es la cantidad de filas. Y fíjense que son las mismas. Acá tengo el 100, acá tengo la cantidad de filas reales. Que si tuviese 100 filas, acá este valdría 100 y sería muy parecido a esto. Pero fíjense que no hay cambios generales en este cálculo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O no? ¿No los convence? Sí, sí. Ah, Otra cosa sería si te corta en el medio del ingreso de una columna, o sea, de uno de los 7 elementos, si pudiese cortar ahí. pero ese es otro problema. Pero si yo tuviese una matriz más chiquita, acá también tendría que poner una constante, un contador, pero sería muy engorroso ya eso, ¿eh? Sería muy engorroso ya ese cálculo. ¿Mm? Ese cálculo. ¿Sí? Sí, ¿Y qué nos falta entonces? El mostrar. Este es el mostrar que conocíamos. Y ahora, ¿cuántos elementos tengo que mostrar? El mismo concepto de antes. Como yo no conozco la cantidad de filas, sí, la conozco la cantidad de filas, porque la resolví en carga. Fíjense que yo en carga resolví la cantidad de filas. Y ahora en más, la cantidad de filas es una variable. Es una variable que se va a modificar a medida que se vaya ejecutando carga. Y son iguales. Acá tengo un 100, pero acá tengo cantidad de filas que no cambian nada. Entonces, el algoritmo completo me quedaría las estructuras, dibujo las estructuras como siempre se los pedimos, lo que tengo que trabajar, y Profe, una pregunta. sí, La variable cantidad de fila, acá vos también usaste sus rutinas, ¿no? ¿O no, metiste lo todo hice en el la- algoritmo simple, le va a quedar como ejercicio a usted hacerlo como subrutina. Y ahora le voy a explicar porque la cantidad de fila puede ser que actúe como una global si la hace como su rutina, porque... vos ya viste el video, ya sabés la clase. Sí, es exactamente eso. Ahora lo explicamos de nuevo por las dudas para repasarlo. Esta es la carga que teníamos antes. ¿Eh? La carga que teníamos antes, a usted le va a quedar como ejercicio, la subrutina, la variable de la condición para poder cargar, el mientras, las variables que van a ir acompañando a la estructura de las filas de datos, la carga de cada fila, el cálculo del promedio, pero el cálculo del promedio, fíjense que esta variable que yo puse acá a propósito, es esta misma, que es el límite, la cantidad de fila que voy a tener trabajando, y para mostrar voy a tener esto. ¿Está bien? Y fíjense cómo yo definí las variables, en este caso, como está todo en un solo algoritmo, lo puedo definir los arreglos reales, suma real, pero los índices y cantidad de filas son enteros. Cantidad de filas, como es, la cantidad de filas es la cantidad de filas que tengo acá, siempre va a ser entero. ¿Está bien? Si yo lo pienso como subrutina, ¿está bien? Si esto fuera una subrutina, ¿qué elementos necesitaría esta subrutina? ¿Qué elementos serían de entrada-salida en esta subrutina? Un elemento de entrada-salida va a ser esto. Va a ser la cantidad de filas. El arreglo que tengo yo para trabajar. Pero con la cantidad de filas
no es un dato, perdón, el arreglo no es un dato único. Necesita también de la cantidad de filas, porque es la cantidad real, la cantidad concreta de filas que voy a poder trabajar. Entonces, si yo a esto lo pienso, si a la carga la pienso como una subrutina, ¿está bien? Si a la carga la pienso como una subrutina, si a la carga la pienso como una subrutina, le voy a tener que pasar el arreglo A y la cantidad de filas, ¿no? ¿Sí? ¿Acá qué va a recibir? Vamos a usar un color más clarito porque no se ve. ¿Acá qué va a recibir para calcular el promedio? Va a recibir el arreglo A y va a recibir la cantidad de filas también. ¿Está bien? Y acá, para mostrarla, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a necesitar pensándolo como subrutina? El arreglo A y la cantidad de filas. Entonces, de ahora en más, como yo calculé, como la cantidad de filas es menor al total, necesito esa variable que va a ser siempre el límite superior de la cantidad real de filas que voy a tener para trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? Cada vez que le digamos que no sabemos la cantidad de elementos, y el arreglo va a estar acompañado de una variable más que es el elemento concreto.